voy a citar esta nota de Rapetti, que es interesante, que fíjense lo que dice, ¿no? El título que le puso Clarín es otro, pero el título que le puso Rapetti es una enfermedad holandesa fake. Clarín le pone: vendrá una avalancha de dólares para exportaciones, mientras tanto se destruyen puestos industriales, ¿no? Como una especie de pregunta, pero bueno. Y lo que plantea Rapetti, que es para discutirlo, no me parece que sea trivial, es esto. Dice: Argentina es un país acostumbrado al conflicto, a la polarización política, ¿no? Sorprende que en esta sociedad tan inclinada a la disputa se haya solidificado una coincidencia importante. La mayoría creemos que el desarrollo de la energía y la minería representa una gran oportunidad para el progreso del país. Ambos sectores, tienen activos estratégicos de clase mundial. Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta en shale oil. En minería, Argentina lidera el ranking mundial de recursos de litio como parte del triángulo que junto con Bolivia y Chile concentra más de la mitad de las reservas conocidas del mundo. Bueno, bla, 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 todo eso que se sabe, ¿no? Nadie duda de que el crecimiento de estos sectores está transformando la estructura de la economía. Lo que no es claro es el alcance de esta transformación. ¿Cómo será la economía argentina cuando las inversiones en energía y minería estén madurando? ¿Hacia qué tipo de economía nos dirigimos? ¿No? Nadie lo sabe con certeza, solo tenemos conjeturas. La de mayor predicamento asociada a la visión del oficialismo sugiere que nos dirigimos a algo parecido a una enfermedad holandesa. El término alude al proceso del cual la rápida expansión de un sector exportador de recursos naturales transforma la estructura económica de un país. La caracterización se inspira en lo ocurrido en Holanda en los años 60, tras el descubrimiento de gas natural en el Mar del Norte. La abundancia de divisas apreció el tipo de cambio, encareció los productos nacionales y contrajo la industria. El empleo industrial desplazado no migra al sector en expansión, capital intensivo y de poco empleo, sino los servicios no transables, comercio, gastronomía, construcción. Esa reabsorción es vista como virtuosa porque esos sectores también se expanden, impulsados por la mayor capacidad de gasto interno, o como se escuchan estas latitudes, porque a la gente le salen dólares por las orejas. Con este marco analítico en mente, muchos creen que a ese tipo de economía nos dirigimos. Más cara en dólares, con más minería, energía, agro y servicios no transables, y menos industria y servicios transables. En su visión, la desindustrialización sería un destino inevitable y hasta deseable del proceso de transformación, ¿no? Una suerte de destrucción creativa schumpeteriana en la que un aparato industrial ineficiente se dé lugar a actividades más dinámicas, ¿no? Las voces más serenas, entre quienes prevén este destino, alertan sobre los riesgos que involucra la transición hacia ese futuro, ¿no? Un poco lo que dice Arriazu, ¿no? Que dice: ojo, que la destrucción es más rápida que la creación. Contrariamente a lo que asume la versión esterilizada de la enfermedad holandesa y lo que sugieren las voces más incautas, el empleo se pierde en la industria y esas actividades transables no encuentran rápidamente cobijo en las ramas productivas florecientes, ¿no? De hecho, de eso venimos observando en los últimos años. Un reciente estudio de Equilibria muestra que desde fines de 2023 se perdieron 175.000 empleos industriales, 75.000 formales, 100.000 informales, y no se crearon nuevos puestos en los sectores de expansión, minería, energía, agro. Donde sí creció el empleo fue entre los cuentapropistas de servicio de transporte, comida y comercio informal, ¿no? Es gente manejando Uber, pedaleando Rappi, vendiendo baratijas importadas en el tren o en la comida de feria. Bueno, después cita un trabajo que nosotros creo que lo habíamos citado de lo que pasó en Estados Unidos con el tema de China, ¿no? Durante 2 décadas, que es lo que Trump quería de alguna manera revertir. El riesgo es que el empleo desplazado no encuentre refugio en actividades eficientes y bien remuneradas tiene precedentes muy estudiados. El denominado shock de China es tal vez el más documentado en Estados Unidos. La desindustrialización del Rust Belt norteamericano, la región que concentraba la industria manufacturera y siderúrgica, con eje en las ciudades de Detroit y Pittsburgh, tras el ingreso de China a la OMC a principios de los años 2000, ¿no? Nosotros contamos que las investigaciones muestran que la reubicación de empleo industrial fue sorprendentemente lenta e incompleta, que no hubo un traslado de la gente de Detroit y de Pittsburgh al Silicon Valley y a los sectores más prósperos de los servicios, ¿no? Los trabajadores despedidos sufrieron mayor rotación laboral, peores empleos y una reducción persistente en sus ingresos, y recurrieron masivamente a transferencias gubernamentales, subsidios por discapacidad, jubilación anticipada, que a menudo implicaron una salida definitiva del mercado laboral, ¿no? Y ahí cita
no sé, la evaluación ex post de David Autor, yo no lo conozco y sus coautores que lideraron estas investigaciones apuntó que la falta de teoría económica tradicional que previene una rápida reubicación de trabajadores y la necesidad de políticas activas de capacitación, red de seguridad y desarrollo regional durante la transición. Bueno. Pero dice, el riesgo de la transición es relevante, en los que dicen que hay que capacitar de un lado, del otro, pero existe otro mayor. Y lo que plantea es que la expectativa de una enfermedad holandesa sea errada, digamos. Que las proyecciones disponibles hoy es difícil de prever una avalancha de dólares que la justifique. Este año, gracias a la expansión de la producción y a precios internacionales de petróleo, gas y oro transitoriamente altos, prevemos exportaciones de energía y minería de unos 25.000 millones de dólares, poco más de 500 per cápita. Los pronósticos más optimistas calculan exportaciones de ambos sectores entre 50.000 y 60.000 millones dentro de 5 años. Son 1.000 a 1.200 per cápita, ¿no? A 1.200 dólares per cápita. Y bueno, los países que tuvieron ingresos fuertes de dólares, ¿no? Por recursos estos no renovables, Canadá 6.000 dólares per cápita, Australia 9.000, Noruega 15.000, Chile, que nunca fue considerado un caso de enfermedad holandesa, con el cobre 3.000 per cápita, ¿no? Entonces, la evaluación debería considerar, dice, además, dos cuestiones. La primera, de la cuenta de las exportaciones hay que restar el repago de capital invertido, las utilidades que se van a girar al exterior y las importaciones que se necesitarán para explotar los recursos, ¿no? Esto que contamos que el RIGI, ojo, que hay mucho que te impulsa la exportación, pero también tenés mucha de inversión de bienes de capital y todo eso. El flujo neto de divisas será bastante menor a lo que sugieren las exportaciones brutas. Segunda, el proceso nace con el Banco Central con reservas netas negativas. En una economía bimonetaria donde los habitantes ahorran en dólares, el Banco Central necesita un alto nivel de reservas propias, ¿no? Y cita los casos de Perú y Uruguay, que tienen 20 y 30% del PBI de reservas propias. La Argentina tiene de reservas brutas, que son prácticamente todas prestadas, tiene el 6% del PBI. ¿Ok? Queda entonces un largo trecho durante el que habrá que destinar una porción relevante del flujo neto de divisas a reconstruir las reservas del Banco Central. Si se consolida la expectativa de que vamos a la enfermedad holandesa y ese escenario luego no se materializa, corremos el riesgo de transitar un tiempo prolongado con un tipo de cambio bajo que a la larga se corregirá. Pero esa corrección difícilmente revierta los daños que provoque. Una línea de producción que cierra en Rosario no espera, las máquinas se venden, los vínculos con proveedor y clientes se cortan, bueno. Y el operario pasó años en informalidad o la marginalidad. Perdió habilidades, acumuló frustraciones y en muchos casos quedó fuera del mercado laboral, ¿no? Entonces, a lo que voy, dice, la industria argentina representa un capital acumulado durante décadas que una vez destruido no se recupera fácilmente. La política económica debería evitar apreciaciones transitorias del tipo de cambio, apostar a una apreciación real permanente cuando hay tanta incertidumbre sobre el volumen y el flujo de divisas. Es un riesgo innecesario y potencialmente irreversible. Vaca muerta y la minería representan una oportunidad mucho mayor que la provisión de divisas. Las cadenas de valor y resalta la importancia que tienen Vaca Muerta y la minería también para tener encadenamientos de insumo de proveedores de equipos en distintos sectores, ¿no? Pero lo que está planteando es algo muy interesante, que es, ojo, que si vos haces un esquema macro, ¿no? Y manteniendo, esto es lo que decimos un poco, de que vos acá tenés cepo a las empresas, no libraste el cepo a las empresas. Tenés un esquema donde permanentemente querés transitar con un dólar bajo, que por eso no permitís la libre flotación, no librás el mercado cambiario, porque querés tener al dólar controlado como un ancla del proceso antiinflacionario. Si no, liberarías todo, digamos. La lógica, si vos crees en economía de mercado, liberás a lo que te plantean Cavallo, Cotani, Carlos Rodríguez, ¿no? Y lo haces con el argumento de que Argentina va a tener muchos dólares, es decir, que a futuro va a haber una sobreoferta de dólares. Pero eso no es lo que está ocurriendo hoy. Porque como dice Carlos Rodríguez, si es lo que estuviera ocurriendo hoy, ya hubieses liberado todos los cepos.
hubieras liberado el mercado cambiario. ¿Ok? Y no es lo que está ocurriendo porque es lo que estamos viendo, digamos, porque la Argentina todavía está con un nivel de reservas muy bajo, porque tiene vencimientos de deuda muy grandes por delante, y eso es una demanda de dólares potencial importante. Y yo creo que no está ocurriendo, no porque no le podemos pedir a Vaca Muerta y a la minería que sean hoy lo que pueden ser en 2030, 2035. No está ocurriendo porque en la Argentina esos procesos de apreciación cambiaria se han dado fundamentalmente por la cuenta capital. Porque cuando te bañan de dólares, que es lo que pasó con Macri, que llovieron los dólares, entran por la cuenta capital, no por Vaca Muerta. Eso va a ocurrir y hay que ver si ocurre. Lo que está diciendo Rapetti, hay que ver, porque Vaca Muerta va a tener una gran exportación, pero también una gran importación. ¿Se entiende? Entonces, a lo que voy es, ojo con plantear esto de que ya te sobran los dólares y que por eso tenés Perdón, este Maxi, tema. Sí. ¿a quién le responde Rapetti? O sea, precisamente, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Quién es el que dijo que estamos en enfermedad holandesa o cómo lo describió? Bueno, el gobierno, para tratar de disimular que la industria está o que la construcción está, lo que plantea es que la economía está en un proceso ya de destrucción creativa y está en la discusión de qué hacer con los dólares que te sobran. Yo lo conté que este es un relato del gobierno, pero está bien, tiene todo su derecho a hacer eso el gobierno. Pero hay Porque, una, porque él responde con un montón de datos y todo. ¿Hay una declaración específica? ¿O es como claro, una claro. cosa Sí, sí, el así? gobierno dice permanentemente, miren, los industriales que, bueno, que se quejan y no pueden competir, esta es la economía argentina. Por ejemplo, y yo vengo contando que en realidad estás en un proceso de estabilización que, bueno, que en muchos casos tuvo problemas, digamos, para terminar de estabilizar. En parte porque tuviste la corrida del año pasado. Fíjate, Martín. Eh, entonces, cuando vos estabilizás y la economía arranca, arrancan todos los sectores. Más allá de que después, si ocurre que tenés la enfermedad holandesa, para mí la enfermedad holandesa en la Argentina no te la va a generar estos sectores, te la va a generar si hay un boom de ingreso de capitales por la cuenta capital y los argentinos en vez de llevarse los dólares del colchón, los 300.000 millones de dólares que tienen fuera del sistema empiezan a ingresar. Eso va a generar eso. ¿Cuántas veces Vaca Muerta? ¿Cuántas veces la minería? ¿Se entiende? Lo que te llena de dólares, las reservas y la posibilidad de impulsar todos esos sectores, más allá de querer comerse Vaca Muerta hoy, cuando en todo su potencial va a ser en el 2030, 2035 y la minería en 2035, es el ingreso de capitales. ¿El ingreso de capitales de quién? De los propios argentinos que tienen todos sus dólares afuera del sistema. Por eso el gobierno todo el tiempo trata de encontrar algún mecanismo. Ahora, que esté pasando esto con la industria, no tiene que ver con Vaca Muerta, no tiene que ver con la enfermedad holandesa, ¿se entiende? Sino que lo que te pasa acá, creo, humildemente, es que ya venías con una recesión en el sector industrial en el 2023 que venía para abajo, tuvo la devaluación, tuvo la caída por la recesión corta que tuvo el inicio del gobierno de Milei, una caída muy fuerte, se derrumbó todo. La industria, ponemos siempre el ejemplo de la venta de autos, pero se derrumbó en el primer semestre de 2024. Empezó a recuperar, mirá cómo recuperó fuerte. En algún momento estuviste en febrero de 2025 en el mismo nivel que estabas en noviembre 2023. Recuperaste en la industria toda la caída. Mirá, 123,9. ¿Se ve ahí, Martín? Sí. Febrero de 2025, 123,3 en noviembre de 2023. Incluso estabas un poquito arriba de la caída. Estoy hablando del sector industrial manufacturero. Fue el momento en que veíamos
volando la venta de autos. Y en el sector estaban festejando y no les importaba que entraban los autos chinos, porque era un mercado en expansión. Todos crecían, los chinos crecían mucho más, pero todos crecían. Y en algún momento, desde febrero de 2025, mira, este es febrero de 2025, mira lo que pasó con la industria. Piqui, 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 pero mira la tendencia, ¿ok? Esta es la recuperación del último mes. Estás en el piso, este es el piso y el techo de lo que yo llamo el callejón del estancamiento. Esto lo De podés tomar demanda. Sí. desde 2011, es decir, los últimos 15 años. Ahora, esta serie que hizo Amílcar Collante es de 2016, porque la hicimos mensual, pero esto es, desde el 2011 estás entre un piso y un techo. Mira dónde está la industria. Está en el piso total, ¿ok? Entonces, ¿y esto por qué? Y bueno, yo creo que es una combinación. Puede ser también algo cambiario. Puede ser porque estallaste el año pasado las tasas de interés, porque tuviste una corrida brutal. Lo que nos cuentan del sector automotriz, que es uno de los sectores fuertes de la industria, se frenaron las ventas de autos y empezaron a caer, no solamente porque la gente dejó de sacar los dólares del colchón, sobre todo este año, ¿no? Porque consideraba que, bueno, que habían aumentado en dólares, que el dólar no lo querían sacar, al dólar a este valor. Pero porque se terminó el crédito. ¿Entendés? Entonces, a mí me parece interesante lo de Rapetti porque dice, che, estamos discutiendo la enfermedad holandesa, que estamos inundados de dólares. Si estuviéramos inundados de dólares, si entraran acá capitales, si los argentinos sacaran los dólares del colchón, primero el riesgo país no sería de 400 puntos, sería de 200. Después el crédito estaría volando. Después la construcción, todos los sectores estarían, estos que están padeciendo, porque si te entran los dólares, básicamente, de nuevo, yo creo que de la cuenta capital, ¿no? Ya hicimos las cuentas de vaca muerta, es espectacular, te sirve, achicaste el déficit de cuenta corriente prácticamente a un mínimo, y la cuenta capital, los dólares que se te van al colchón, ¿se entiende? Entonces, sin considerar que tenés que refinanciar o pagar vencimiento de deuda que estás contando como, es decir, en un país que le sobran los dólares, no hace falta pedirle a los organismos internacionales que te refinancien una parte de la deuda el año que viene. ¿Entendés? Entonces, lo que me parece relevante es que no es inexorable que la industria tenga que estar en un piso de actividad. No es inexorable que la construcción tenga que estar, mirá cómo está la construcción. Este es el dato de... Recién te mostré el de industria, a ver si tengo acá el de... Mirá la construcción. No es inexorable que la industria, porque, qué sé yo, pues estamos en una nueva economía y porque la enfermedad holandesa, ¿qué tiene que ver esto con que la industria, que la construcción esté acá? Mira el piso y el techo, lo podés tomar los últimos 15 años y te da el mismo piso y el techo, ¿no? Sobre esto se movió la economía argentina en los últimos 15 años, por eso hablamos del estancamiento y la caída del PBI per cápita, ¿no? La construcción se pegó una caída muy grande en noviembre, desde de diciembre de 2023 con la devaluación. Después recuperó un poco, después se estancó totalmente. El año pasado se estancó y este año está un poquito con una tendencia positiva, digamos, ¿no? Pero mirá acá dónde está recién metiéndose en el piso. ¿Y dónde está? ¿Entendés? Mirá dónde está. Y mirá dónde transitó gran parte del gobierno de Milei, muy por debajo del piso. Uno puede decir, bueno, pero se habían construido todo los 2 años, los 3 años anteriores, porque la gente huía con los pesos al dólar y compraba dólares o invertía en la construcción, porque aparte tenías el dólar estallado de 3.000, 4.000 pesos en el paralelo, entonces todo el mundo que tenía un excedente ponía y una sobreoferta. Bueno, está bien, todo lo que quieras, pero en un momento la construcción ya pasaban 2 años y medio. Entonces,
Me parece interesante la discusión que plantea Rapetti, porque yo entiendo que el gobierno tiene que hacer un relato. Mientras va llevándola, primero con el Crawling Peg, del 2, del 1, después las bandas, interviniendo como puede el año pasado para que no se desbande todo. Pero en síntesis, ese relato donde, miren, ya estamos acá, este es el nivel del dólar y demás, pues sobran los dólares, entró, ya explotó Vaca Muerta, nos salen por las orejas los dólares, eso no ocurre todavía. ¿Ok? Y el correlato de eso, de que no ocurra eso, es lo que te está pasando en los sectores que no son Vaca Muerta, la minería, ¿no? El agro. El gobierno lo sabe, por eso está desesperado con el tema de la inocencia fiscal, ahora reformulada y demás. Pues sabe que la única forma de meterle velocidad a esta economía es que ingresen fuerte capitales. Y básicamente esos capitales son los de los propios argentinos, lo tienen fuera del sistema. Que siguen comprando dólares, una parte grande la dejan en el sistema, pero solo puedes prestarlo a los exportadores, y otra parte se la siguen llevando al colchón. Entonces, la conclusión un poquito, Martín, es esa. Lo vamos a hablar con Rapetti en los próximos días. Me parece que es una buena discusión. Y en última instancia, para lo que sirve también, es también para moderar un poco este discurso del gobierno, que para mí, más allá de la falta de respeto, de la acusación de personalizando en algunos empresarios, en Roca, en Madanes y demás, que el gobierno también es muy contradictorio, ¿no? Por un lado, escriben un paper en favor de las economías de escala, de la concentración y demás, y por otro lado, qué sé yo, cuando tenés problemas de precios, salís a denunciar cartelización, pero bueno. Más allá de eso, no me importa Madanes, Roca, todo eso, perfecto. Abrí totalmente la economía, compiten en Estados Unidos, compiten en todo el mundo, abrilo, porque compiten afuera y entran a esos mercados y después te rompen la cabeza en el mercado interno a las pymes, a todos los sectores. Pero no le digas a un tipo que se está fundiendo o al gran entramado que hay industrial en la Argentina, que incluye algunas empresas muy competitivas, citamos el caso de Toyota el otro día, que no tiene nada que envidiarle a Toyota Tailandia y demás, y están muy justitos, le están mendigando al gobierno que le baje 5 puntos de retenciones. Porque el gobierno no le pudo bajar a fines del año pasado 5 puntos de retenciones a la exportación. Le abriste para los chinos, que dejaste afuera las terminales locales de los autos eléctricos e híbridos, porque eran 16.000 FOB, un traje de medida para los chinos. Ok. Cero de importación. Y le pones, no le podés quitar 5 puntos. Recién ahora vas a hacer un cronograma que en un año le quitas los 5 puntos de exportación. No es al campo, que también tendrías que quitarle todo, sino a la exportación industrial. Entonces, yo lo que digo es que hay que ser un poquito más humilde por parte del gobierno y por lo menos ser respetuoso. Ahora, si vos estabilizaste todo, liberaste el mercado cambiario, te entraron los dólares, te llenaste de reserva, la inflación es de un dígito, sacaste los impuestos que tenías que sacar, el costo financiero está alineado con esa inflación muy baja, resurgió el crédito y todo eso, bueno, y los que no puedan competir y que se jodan.